Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Este webinar pertenece al ciclo de jornadas de actuaciones en obras de construcción del sector industrial y hoy hablaremos concretamente sobre impermeabilización y protección química. Este ciclo está organizado por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias en colaboración con Master Builder Solutions. Está compuesto por un total de 4 webinars que posteriormente presentaré y tiene por objetivo acercar a los ingenieros industriales las aplicaciones de construcción más habituales en la industria. Antes de nada, me gustaría repasar algún aspecto organizativo. Durante el webinar las webcams estarán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos pueden abrirse o cerrarse, pero sí rogamos que los asistentes mantengan el micrófono silenciado para mejorar la calidad de audio. Y sobre las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo, pues podéis hacerlas llegar a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas y posteriormente pues Javier moderará todas las preguntas y la respuesta a vuestras dudas. Os presento brevemente a los compañeros que me acompañan de la empresa Master Builder Solutions. Son Sergio García y Javier Suárez. Agradecer pues, su predisposición desde el primer momento a colaborar con nosotros en la organización de este ciclo de webinars. Brevemente, en el caso de Javier Suárez, es director técnico de construcción de España y Portugal de Master Builder Solutions y Sergio García es responsable técnico y de especificación de zona norte de la misma empresa. Ambos están especializados en reparación y protección del hormigón, impermeabilizaciones, protección química, inyecciones, refuerzo de estructura con fibra de carbono, sellados, pavimentos continuos y decorativos y otras muchas cosas más. Sobre el webinar de hoy, en el que hablaremos de impermeabilización y protección química, concretamente de depósitos, balsas, canales, cubetos y depuradoras, pues trataremos los siguientes puntos. En primer lugar, principios básicos de la impermeabilización, trabajos previos, membranas líquidas, impermeabilización con membranas cementosas, impermeabilización con membranas poliméricas y luego abriremos ese turno de preguntas y dudas y coloquio entre asistentes. Vale, sobre el ciclo, pues sí que me gustaría comentaros, el primer ciclo ya tuvo lugar el día 5 de este mes, pero tenéis disponible la grabación en el canal de YouTube del colegio. Hoy va a tener lugar el segundo webinar de impermeabilización. La semana que viene, concretamente el día 19, hablaré sobre pavimentos continuos en la industria. Y cerraremos el ciclo el día 26 de mayo hablando sobre impermeabilización de cubiertas en industria con membranas líquidas. Bueno, para estar en contacto con el colegio ya lo sabéis a través de la página web www.coias.es, redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram y también a través del correo electrónico coias@coias.es. Os comunico también que esta sesión será grabada y la compartiremos con vosotros a posteriori y por mi parte nada más. Paso el testigo ahora a Sergio, que será quien dé comienzo a la exposición. Agradeceros pues, por vuestra atención y mandaros un saludo. Muchas gracias, Carlos. Agradecerte a ti, evidentemente, la colaboración para estas jornadas y todos los ponentes, perdón, a todos los asistentes a la misma, también agradeceros el que estéis, ¿no?, cada semana con nosotros. Si te parece bien, comparto ya pantalla y procedemos con la presentación. Me decís si lo veis, por favor. De momento no se ve, Sergio. De momento no. Vamos a ver por qué. A ver, ahora. Vale, a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Vamos a ponerlo en formato presentación.
Ahora. Bueno, nada, hoy vamos a hablar de impermeabilización y protección química, como bien decía Carlos, en estructuras de hormigón para la industria. Ahí tenéis el dato de mi contacto, ¿no? Para cualquier consulta que se pueda dar a posteriori. Os cierro la cámara para que tengamos los datos un poco más habilitados y no tengamos pérdida de soporte. Y bueno, procederíamos un poco a explicar el índice, a ver si nos pasa la transparencia. Ahí, vale. Hablaríamos un poco, en primer lugar, de principios de impermeabilización, posteriormente impermeabilización de estructuras como tal, protección química de estructuras del hormigón. Explicaremos 4 casos prácticos de obras que hemos realizado en canal, depósito, decantador y cubeto, y volveremos a hablar de la herramienta digital online que tenéis, que se llama Online Planning Tool, dentro de la página web de Master Building Solutions. Y bueno, haremos un par de ejemplos un poco orientados a de lo que vamos a hablar hoy, que sería, pues, bueno, un cubeto y una estación depuradora, un EDAR, por ejemplo. Bien, bueno, Master Building Solutions tiene soluciones para la construcción, aplicadas al mundo comercial, al mundo industrial, infraestructuras, obra civil y residencial. Nuestros productos, como veis en la parte de la derecha, van en la línea de la reparación, del hormigón, relleno y anclaje del mismo, inyección, refuerzo estructural con fibra de carbono y resina epoxi, protección del hormigón, impermeabilización, que será un poco lo que vamos a hablar hoy, adhesivos y sobre todo y selladores para la aplicación que se pueda dar a nivel de industrial o residencial, como comentábamos, cerámica y pavimentos industriales, confortables y pavimentos de la gama Ucrete o de poliuretano cemento de altas prestaciones. Asturias. En Asturias, pues bueno, tenéis como responsable técnico comercial a Pedro Marcos. Bueno, aparte de llevar Asturias, él reside en Asturias, es asturiano, tiene otras zonas. Javier Suárez, que está en la otra línea para llevarnos un poco el chat, sería el responsable del departamento técnico, director técnico de construcción, como ha comentado Carlos, a nivel de España y Portugal. Y luego tenemos una red de distribuidores homologados. En el caso de Asturias es Aldaco. Esta red se llama, o asociación, se llama Asociación AMB y engloba a todos los distribuidores homologados de Master Building Solutions. Y en el caso de los aplicadores homologados tenemos 3, que son Tecresa, JCN y Aplinor. Junto con los aplicadores homologados que pertenecen a la asociación DIR, nosotros establecemos lo que serían unos certificados de cobertura conjunta que dan en tiempo y forma pues unas prestaciones y unas garantías extendidas bajo unas condiciones previamente establecidas. Bueno, introducción a lo que sería la jornada de hoy, principios de impermeabilización. ¿Qué deciros? Es decir, que el agua es la sustancia más abundante en la naturaleza. Se presenta en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Tiene una gran capacidad de dilución de sales, gran capacidad de transporte de esos sólidos, esos líquidos y esos gases, por tanto, y una tensión superficial muy baja, tiene una gran mojabilidad. Por lo tanto, con todo ello, podemos decir que tiene una gran capacidad o un gran poder de penetración. ¿Qué es impermeabilizar? Impermeabilizar es aplicar una membrana, en nuestro caso líquida y 100% adherida a la superficie, que al endurecer, al reticular, forma una película impermeable que impide el paso del flujo, del agua o del fluido, de un lado a otro, a través de una estructura. La protección química en los ambientes industriales en los que vamos a hablar hoy, además de impermeabilizar, frente a líquidos o gases, las membranas deben de tener resistencia química suficiente. La impermeabilización se puede hacer a presión directa, a presión indirecta o a ambas. Vale, aquí veis, es decir, la presión directa, claramente, a ver si puedo poner el puntero. Aquí. Claramente podéis ver que hay una presión del propio fluido hacia el elemento amarillo, que sería el elemento de impermeabilización, la membrana, bien desde la cara exterior o bien desde la cara interior, ¿vale? Y a presión indirecta no hay un contacto directo desde lo que sería el fluido a la membrana. Es decir, hay un elemento que sería, en este caso, el elemento estructural que queremos proteger, bien a positivo, bien a negativo, ¿vale? En estructuras enterradas, bueno, los dos flujos se dan y, por lo tanto, es recomendable, yo diría casi necesario, impermeabilizar tanto por dentro como por fuera. Vale, bueno, el hormigón, esto lo comentamos también en la jornada anterior, y ya sabemos que es el elemento más común en construcción existente, tanto en vigas,
forjados, viguetas, pilares, soleras, losas, tuberías, bueno, tableros, estribos, etc. Nuestro objetivo es aumentar la vida útil de estos elementos mediante la correcta reparación, mediante la correcta impermeabilización y protección, evidentemente. ¿En qué infraestructuras o elementos de hormigón nos podemos mover a la hora de impermeabilizar? Pues bueno, fijaros, un poco la presentación también de Carlos lo decía, ahí tenéis una especie de dibujo donde podéis ver pues, desde presas, desde canales, depósitos, decantadores, digestores, reactores, arquetas, colectores, cubetos secundarios, torres de refrigeración, torres de aireación, tanques de aireación, tanques de sedimentación, tuberías, bueno, multitud de elementos a nivel industrial. Bueno, ¿qué es la impermeabilidad de una membrana? Bueno, es la capacidad de esa membrana de soportar una presión hidráulica, sin que se produzca un flujo a través de ella. Cuanto más alta es la columna de agua, más alta es la presión que se produce sobre la membrana. Entonces, no basta solamente con decir que una membrana es impermeable a una determinada columna de agua, sino que tenemos que decir también que lo es a una determinada presión. Ahí veis en la parte derecha un poco la relación entre los metros de columna de agua y los diferentes valores o mediciones de la presión. Es decir, si por tanto decimos que una membrana es impermeable a 100 metros de columna de agua, lo es por tanto o debemos decir por tanto que lo es a 10 megapascales o 10 atmósferas, etc. Cualquiera de los ejemplos que podáis ver. ¿Qué se le pide a una membrana? Pues bueno, la impermeabilidad debería de ser del 100%. Máxima impermeabilidad significa máxima presión de agua y, por tanto, máxima columna de agua a soportar. Nos interesan, por tanto, valores altos de impermeabilidad bajo la acción de la presión del agua. Es decir, por ejemplo, el concepto de la impermeabilidad del agua, que reflejamos en muchas de nuestras fichas técnicas, siempre marcamos con valores por encima de 1,5 bares, 10, o sea, 15 metros de columna de agua. Bueno, tenemos que entender el concepto de visión global de impermeabilización como una acción completa, desde las fases que podemos comentar como de reparación y que veíamos en la presentación anterior, reparación estructural o cosmética, con la protección de armaduras, morteros tixotrópicos o fluidos, inyección de fisuras, el punto número 2 en color verde en el centro, protección del hormigón, lo comentábamos también en la jornada anterior, hidrofugantes, pinturas anticarbonatación, inhibidores de la corrosión. Bueno, aquí lo que vamos a hablar hoy realmente son de estos 4 puntos, es decir, trataremos los elementos pasantes antes de impermeabilizar, obturaremos vías de agua si se dan, trataremos o realizaremos medias cañas para aliviar tensiones en encuentros muro-losa, muro-muro, mediante morteros, mediante masillas, bandas elásticas. Trataremos también las propias juntas, ¿no?, que se puedan dar entre los elementos mediante perfiles hidroexpansivos, sellado con masillas, con bandas elásticas cuando hay movimiento. Y finalmente llevaremos a cabo la impermeabilización bajo 2 vías. La impermeabilización pastosa, cementosa, por lo tanto en vía húmeda, y la impermeabilización polimérica, vía seca, polimérica, porque presta, y lo veremos también en posteriores transparencias, protecciones químicas superiores, evidentemente, a las cementosas, que son ligeramente o parcialmente permeables. Impermeabilización de estructuras en industria. Trabajos previos, podemos decir que una de las posibilidades que nos podemos encontrar a la hora de impermeabilizar un elemento de contención podría ser, por ejemplo, la obturación de esa directa de esa vía de agua. Lo podemos hacer con morteros ultra rápidos que fraguan en menos de 1 minuto, morteros que no se tienen que amasar, que se pueden aplicar directamente sobre la vía de agua, simplemente aplicando presión y dejándolo evidentemente con ese tiempo mínimo de fraguado de 1 minuto. En el caso de que nos encontremos fisuras, las trabajaremos de abajo arriba, evidentemente por la necesidad de trabajar contra el nivel o contra la altura de agua, ¿vale? Y si tenemos una vía de agua importante, trabajaremos de manera concéntrica. Vamos tapando las paredes exteriores hasta llegar al punto central, que evidentemente aumentará de presión como consecuencia de la reducción de sección, ¿no? Mastersil 590 es otro de los productos. Bueno, yo os comento los nombres, no os quedéis con esto, pero que sepáis que es un producto que sí que hay que amasar, que se generan pequeñas bolas, pequeñas peritas de mortero y tiene un tiempo de fraguado algo mayor, en torno a 2-4 minutos, y también evidentemente requieren de presión para evitar el flujo de agua a través de esa vía de agua. Este producto se utiliza mucho también para generar medias cañas,
medias cañas en los encuentros, como decíamos, muro-losa, muro-muro. Y luego también tenemos resinas en base poliuretano, 2K, 2 componentes, acuarreactivas, es decir, que al entrar en contacto con el agua sellan posibles pasos de agua en elementos, por ejemplo, como el que veis, que sería un elemento pasante. Bueno, el objetivo de las medias cañas, lo veíamos o lo comentábamos hace un momentito, suavizar los encuentros muro-losa, muro-muro, permitiendo la continuidad de la membrana impermeable. Es el punto crítico, es decir, las membranas tienen cierta flexibilidad, pero no para nada es aconsejable encontrarnos con grados o ángulos rectos, ¿no? También los ángulos rectos son puntos o nidos de bacterias, de acumulación de suciedad en depósitos. Imaginaos en un depósito, por ejemplo, de agua potable, ¿eh? Este tipo de medias cañas es lo habitual y lo recomendable, como os digo, para este tipo de actuación. Lo mínimo recomendable, hombre, pues una media caña de 5×5 es más que suficiente, de ahí para arriba, ¿no? Se pueden realizar con morteros de rápido endurecimiento, vía cementosa, vía epoxídica, ¿eh? Evidentemente, los cementosos pues bueno, trabajan en contacto con la humedad, con el agua y son compatibles. Los epoxídicos, vuelvo a decirlo, no son tolerantes o no son amigos del agua, ¿vale? Tenemos morteros, como el que hemos comentado, para la obturación de vías de agua, el 590, y todos los que veis aquí terminados en RS, ¿no? De rápido fraguado, que algunos de ellos pertenecen todos pertenecen a la línea de reparación estructural, como veíamos en la jornada anterior. También podemos trabajar las medias cañas con morteros estándar. Morteros como el 5300 de módulo medio o morteros IR3 o morteros de módulo algo superior, de módulo alto y altas prestaciones R4 en cuanto a conversión se refiere. Los epoxídicos son bicomponentes en versión tisotrópica. Bueno, si igual tenemos algún ataque químico adicional también son recomendables. Estos serían morteros, evidentemente, por decirlo así, donde productos a emplear donde pensemos que la media caña no va a sufrir movimientos. Cuando preveamos movimientos en las medias cañas, podemos hacer el sellado con bandas elásticas, elastoméricas, ¿no? El producto se llama Mastersi 930 y bueno, al final evidentemente es un elemento que se tiene que pegar químicamente con adhesivo epoxi 933. Juntas que nos podemos encontrar en la industria. Tenemos juntas sin movimiento y juntas con movimiento. Todos sabemos las juntas sin movimiento, construcción, corte hormigonado, juntas con movimiento, habitualmente las de dilatación, ¿vale? Los sellados los podemos hacer de manera interna o los podemos hacer de manera externa. Nosotros no comercializamos ni trabajamos con las juntas de PVC, pero en cualquiera de los dos tipos de junta las podemos utilizar en sellado interno. En el caso de las juntas sin movimiento, también podemos acudir a masillas hidroexpansivas, las comentamos ahora, o perfiles hidroexpansivos. Cualquiera de las dos tipologías de junta trabaja a nivel de sellado externo también con masillas o con bandas elásticas. Os las comentamos ahora. Aquí veis, por ejemplo, una junta sin movimiento con un sellado interno a través de una masilla o un perfil hidroexpansivo. El agua, evidentemente, al pasar a través de la unión murolosa y las oquedades e intersticios que puede haber entre los dos elementos, encuentra una barrera que además hincha su volumen en torno al 400% y evita el paso del agua desde una cara a la subsiguiente, ¿vale? Y en el caso de bandas de PVC, pues bueno, al final son elementos prefabricados que, como veis aquí, tiene una cierta geometría que impide evidentemente al agua discurrir contra el efecto de la gravedad y pasar a la cara interior del elemento de contención, por ejemplo. Aquí veis un poco las masillas hidroexpansivas, Mastersi 912, se aplican en cartucho, como veis aquí, y los perfiles hidroexpansivos, bueno, son los perfiles extrusionados de 10×20, de 5×20 y se colocan internamente o se despliegan internamente en el elemento de hormigón. Normalmente también requiere de su anclaje o por lo menos de su sellado y se acude normalmente a la propia masilla hidroexpansiva para fijarlos, ¿vale? Entonces, son sistemas que son, o productos que se hinchan, pero en sí solos no podríamos darle o conferirle la impermeabilización o la estanquidad al elemento, sino que son complementarios a otros sellados más efectivos. Aquí veis los perfiles de PVC, que tienen diferentes geometrías, como veis aquí.
¿Que queremos sellar juntas con masillas tipo poliuretano polisulfuro? Bueno, ahora vemos un poco la diferencia entre una y otra. Pues trabajaremos siempre que tengamos con este tipo de productos juntas de menos de 35 milímetros de apertura. Hablamos, por ejemplo, de una junta de dilatación. Las de poliuretano se aplican, son monocomponentes, se aplican cuando no hay un ataque químico severo, aunque bueno, resisten ciertos componentes químicos de manera más que suficiente. Pero bueno, hay una pequeña diferencia entre la 474 y la 472, pequeña o grande, según se mire. La primera, evidentemente, es apta para agua potable. En muchas estructuras nos encontraremos con necesidad de aguantar o requerir el comportamiento apto para agua potable. Y las primeras, las 474, se pueden aplicar tanto en paredes o suelos, digamos, por la prestación de módulo elástico medio que tienen. Pueden, evidentemente, por lo tanto, soportar carga o paso de vehículos, si lo aplicásemos en suelos. La 472, bueno, esto no se aplica en suelos por su baja resistencia al paso de carga pesada y sí en paredes. En cualquiera de los casos, aplicaremos siempre imprimación, imprimación en los flancos de la junta. Lo mismo con las de polisulfuro. Las de polisulfuro se utilizan básicamente para prestar alta o muy alta prestación química, resistencia química ante posibles derrames que se puedan dar a nivel industrial. Tenemos una versión tixotrópica de torra fluida en función de lo que requiramos en cada caso, y también tenemos dos imprimaciones en base a soportes absorbentes, hormigones absorbentes o soportes realmente absorbentes o soportes no absorbentes. De dos componentes la primera, en base epoxi, y en base silano la segunda. Al final, ¿qué es hacer una junta de dilatación con masillas? Es meter un fondo de junta que se llama Mastersin 920, es un perfil extrusionado nuevamente, en este caso de polietileno. Normalmente se introduce un 25% más ancho que la propia anchura W de la junta y a una profundidad W medios. Esto es la idea, es que evitar el consumo excesivo de elementos de sellado, lógicamente. Y en los flancos, como os decía, aplicaremos las imprimaciones que sean necesarias en función del tipo de masilla para evitar el despegue, el descuelgue a consecuencia de los movimientos cíclicos que se puedan dar en esta junta. Aquí en las fotos de la derecha podéis ver sellado de juntas en un canal con estas masillas. Pues esto puede ser una grada de un estadio de fútbol. Esta sí que lo es, porque esta foto la tomé en Anoeta, en el estadio de la Real Sociedad. Y bueno, aquí tenéis el fondo de junta. No fueron muy rigurosos haciéndolo, pero se ve el fondo de junta y se ve luego la masilla en la parte exterior. También podemos sellar pequeñas fisuras o grietas en el soporte, como veis aquí con las propias masillas, en este caso aparentemente de poliuretano. Vale, cuando tengamos juntas de dilatación superiores a 35 milímetros, las masillas tienen un poder de elongación del 25%, si no recuerdo mal. Las masillas, en este caso, hablaría de las de poliuretano. Bueno, en este caso, pues no podríamos someter a ese esfuerzo de elongación y tendríamos que ir a materiales más elongables, más comprensibles, que nos permitirían hasta un 425%. Como veis aquí, al final, se trata de un elastómero. Hombre, la disposición real no es esta, es decir, cuando tenemos una junta de dilatación, lo lógico es hacer así en forma abanico, ¿no? O por lo menos en forma de V con el elastómero para que tenga mayor capacidad de formabilidad. Y en color gris veis aquí lo que sería el adhesivo epoxi 933. Posteriormente, en color azul veis la imprimación del sistema que se pueda dar a nivel de impermeabilización y la propia impermeabilización en color naranja, llegando a los estribos, a los extremos del elastómero sin llegar a tocarlo, porque hay que respetar esa junta de dilatación a nivel de impermeabilización. Fijaros, este es un producto que trabaja positivo a una atmósfera, es decir, a presión directa, y trabajaría a 0,3 a presión indirecta, ¿vale? 10 metros de columna de agua, 3 metros de columna de agua. Si tenemos un encuentro también a nivel de media caña, bueno, aquí sí que la disposición ya no podría ser en forma de acordeón, directamente tendríamos aquí el elemento hidroexpansivo entre la solera y el muro, haríamos una media caña y nuevamente aplicaríamos la aplicación, pondríamos en este caso la banda elastomérica 930 y el adhesivo epoxi en cada uno de los laterales para fijarlo químicamente. Es apto también para contacto para el agua potable, ¿no?
Otro de los elementos habituales en este tipo de instalaciones son los elementos pasantes. Todos los elementos pasantes son puntos susceptibles de generar filtraciones y si no se tratan de manera adecuada. Bueno, aquí veis, ¿no? Aquí veis una tubería que por el color que tiene pinta de acero inoxidable, que bueno, está tratada esa tubería al paso por la estructura de hormigón con un mortero aparentemente cementoso, y veis algo aquí, que dices, esto no sé qué, si es desgaste o no, esto realmente es que lo que nos viene a decir el segundo párrafo de esta slide es que los elementos de acero inoxidable, acero al carbono y de PVC presentan una superficie sobre la cual no todos los productos tienen buena adherencia, por lo que lijarla, aplicar un puente de unión, una imprimación y posteriormente espolvorear un árido es aconsejable, sobre todo cuando utilizamos productos cementosos para que haya un buen anclaje, ¿vale? Bueno, tenemos dos soluciones en base a si tenemos el hueco accesible, la óptima y la alternativa. Básicamente se diferencian en el mortero de relleno. Digamos, la masilla hidroexpansiva sigue siendo la misma, pero es cierto que si tenemos o queremos prestaciones y adherencias mayores, prestaciones mecánicas y adherencias mayores, iremos a un mortero epoxídico tipo fluido, como es el Masterflow 150 o el Master Injet, en el caso del poliuretano deformable 1330. En el caso de que no podamos ir a este tipo de solución, motivos los que sean, utilizaremos un mortero fluido de reparación estructural, como es el Master Emaco S5450PG, por ejemplo, y lo que os decía antes, necesitamos imprimar, previo lijado del tubo y espolvoreo de árido, para que generar adherencia entre los elementos. Aquí veis un poquito, ¿no? Lo que sería la masilla hidroexpansiva o, en este caso, como veis en superficie, el perfil hidroexpansivo. Bueno, se podrían colocar, puesto que hay una unión mecánica en este dibujo, ¿no?, de este elemento, y aunque esto hinche, la unión mecánica tiene mayores prestaciones que, evidentemente, la propia deformación de la masilla o el perfil hidroexpansivo. Aquí lo dice claro, es decir, cuando utilizamos perfiles o masillas hidroexpansivas, es recomendable tener por lo menos 5 o 10 centímetros de hormigón por cada lado para evitar ¿qué? Para evitar posibles roturas por la expansión que se produce en la propia masilla expansiva. En la jornada anterior veíamos que las armaduras se oxidaban, se llegaban a oxidar, aumentando 4 veces su volumen y podían provocar agrietamiento del hormigón. Esto sería el mismo efecto, pero desde un producto o un elemento añadido. Vale, cuando no tenemos el hueco accesible, podemos hacer dos tipos de actuación basada en la utilización siempre, primero repicado del hormigón y aplicación de un mortero bastante seco de naturaleza epoxídica, como es el ADH 1460, y sellado superficial con las masillas que comentábamos antes de poliuretano NP474. Otra opción es inyectar a través de las, digamos, secantemente al hormigón a través del punto de conexión con el propio tubo, llegar a recubrir el envolvente del tubo para que el agua no pueda entrar al elemento pasante o pasar a través del propio tubo y posteriormente aplicar en superficie la propia masilla NP474. Aquí, pues, evidentemente, utilizaríamos productos de inyección que los comentamos la jornada también anterior en base epoxi o poliuretano, si hay movimiento o no, o hay capacidad de movimiento o no de ese tubo, de ese hormigón dentro del tubo. Otro de los trabajos necesarios sería la regularización. Al final, si nos encontramos con, como veis en la parte de la derecha, en una estructura con coqueras, nidos de grava, cosas así, lo que vamos a conseguir, evidentemente, es aumentar el coste de la actuación, puesto que una regularización con un producto cementoso siempre va a ser menos costosa que regularizar con, por ejemplo, productos en base epoxi, en base polimérico. Y, evidentemente, si tenemos coqueras, tenemos nidos de grava, lo que tenemos son discontinuidades en el soporte que, aun aplicando membranas de alto espesor, puede que se produzcan, digamos, discontinuidades que no se puedan afectar a la propia impermeabilización. Bueno, ¿qué utilizamos a nivel cementoso para regularizar superficies? Pues bueno, utilizamos un mortero Master Seal 531, que es impermeable y puede trabajar hasta 5 milímetros, y si nos pasamos o requerimos de mayor espesor,
trabajamos con morteros de módulo medio como el Masteremaco S5300. Veíamos en la presentación anterior de la jornada del miércoles pasado que puede trabajar desde 5 milímetros a 75 milímetros sin descuelo. La verdad que tiene un abanico muy amplio para poder trabajar. Bueno, una vez tratados los puntos singulares, reparado lo que tengamos que reparar en la estructura y regularizado la superficie o regularizada la superficie, lo que hay que hacer es llevar a cabo la impermeabilización con membranas para asegurar la estanqueidad del elemento. O sea, al final, lo que decíamos, impermeabilizar, aparte de evitar el paso de un fluido, lo que pretendemos es que la estructura tenga mayor vida útil y, evidentemente, se reduzcan los costes derivados de su mantenimiento. ¿Cómo podemos hacer la impermeabilización de una estructura? Bueno, depósitos, presas, como comentábamos al principio, tableros de puentes, arquetas, balcones, terrazas, piscinas. Podemos emplear las membranas para multitud de aplicaciones fuera parte de la industria. Lo podemos hacer bajo dos vías. Nuestro caso son las membranas de impermeabilización líquida, mientras que en el mercado existen también membranas de impermeabilización prefabricada. Ni son mejores ni peores, son diferentes. Hay ventajas y desventajas en cada uno de los dos casos, los comentaremos a continuación. Pero bueno, para entender un poco, las membranas de impermeabilización líquida son membranas en base a un producto líquido o consistencia pastosa que quedan 100% adheridas, este es el concepto clave, al paramento y una vez endurecidas otorgan impermeabilidad. ¿Vale? Podemos utilizar, como hemos dicho, membranas cementosas, tolerantes con la humedad, por tanto, cauchos, poliuretanos acrílicos, poliuretanos, poliureas, híbridos, bueno, luego comentamos. Y las membranas de impermeabilización prefabricada son la superposición de una membrana estanca y continua a modo de piel secundaria, es decir, realmente hay una interfase porque no hay una solape 100% adherido entre los elementos, entre el soporte y la membrana. Y generalmente lo que se suele es recurrir a fijaciones mecánicas en aquellos casos que sea necesario, pero, como os decía, sin tener esa adherencia 100% en superficie. Ejemplo, telas asfálticas, láminas de PVC, liners, etc. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Hombre, bueno, vamos a ver. Los prefabricados tienen un buen espesor y una buena geometría controlada, evidentemente, por fabricación, de control de calidad en fábrica. Buenos rendimientos de puesta en obra, no necesitan soporte de calidad, eso es cierto, y tiene una puesta en servicio inmediata siempre, ¿vale? Los sistemas de impermeabilización líquida tienen una fácil y rápida resolución de puntos singulares, aquí lo podéis ver en las fotos, en la parte, por ejemplo, en la foto de la izquierda veis un elemento de evacuación, lo que sería un sumidero, por ejemplo, un desagüe en una cubierta, y también podemos recubrir, como veis, peraltes o altillos, como veis aquí, incluso las propias inicios de las tuberías de PVC o de acero que nos podamos encontrar utilizando unas u otras imprimaciones. Con lo cual, con este tipo de soluciones, realmente nos evitamos la resolución de esos puntos singulares con medios, digamos, o bien preestablecidos por el propio fabricante de las láminas o de ejecución in situ en obra. Fácil localización de fallos, eso es cierto, porque si tenemos un sistema totalmente adherido, si tenemos una fuga en un punto, la fuga está ahí. Si no tenemos el sistema 100% adherido y hay una fuga, el agua discurre en la interfase y es cierto que puede haber problemas de identificación y al final podamos tener un fallo global en la instalación. Perfecta adaptabilidad a geometrías complejas, lo mismo que antes, ahí lo veis. Los sumideros pueden tener diferentes formas, tuberías, cableados, cosas que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una cubierta en un depósito. Desventajas, por ejemplo, de las prefabricadas. Bueno, lo hemos dicho, gran número de solapes y de soldaduras, puntos críticos. La rotera puntual puede provocar el fallo global, lo comentábamos por la generación de la interfase. Necesidad de detalles constructivos específicos, pasamuros, esquinas, ¿cierto? Y en algunos casos, técnica de instalación peligrosa, según se ve en la foto de la derecha. Bueno, en el caso de los sistemas de impermeabilización líquido, pues bueno, hay la necesidad, evidentemente, de un soporte seco, porque normalmente se hace con materiales poliméricos, como os decíamos antes, firmes, limpios y preparados. La preparación del soporte es muy importante. Puesta en servicio en el tiempo de endurecimiento. Hay resinas poliméricas que endurecen de manera casi instantánea, porque en 15 segundos, porque se proyectan en caliente, ya le estás acelerando el proceso de reticulación, pero otras se requieren de unos tiempos que pueden ir hasta 7 días. Bueno,
trataríamos de buscar la más aconsejable en cada caso. Pero bueno, puede ser un hándicap a la hora de decidir, sobre todo si tenemos condiciones meteorológicas o de proceso condicionadas, pues bueno, pueden ser un hándicap a la hora de poderlas colocar. Disculpad. Bueno, tipos de membrana, comentábamos que había membranas cementosas, poliméricas, bueno, ya lo veis, ¿no? Es decir, las cementosas para agua potable o no potable, sin agresión química, es decir, no resisten muy bien el ataque químico, por no decir nada, es decir, prácticamente nos iríamos a las poliméricas, con altas prestaciones las poliméricas mecánicas y químicas, no solamente químicas, por tanto. Las cementosas son económicas y sencillas de aplicar, normalmente suelen ser monocomponentes, no requieren de maquinaria específica. Bueno, en el caso de las poliméricas sí. Las membranas cementosas, evidentemente, lo que hemos comentado más de una vez, en una ocasión, son tolerantes con la humedad, requieren de la humedad, además del soporte. Las poliméricas no son amigas del agua, ¿vale? De la humedad. Elásticas y deformables, bueno, pues cierto, las cementosas las tenemos elásticas y deformables, también las tenemos evidentemente rígidas, y las poliméricas, bueno, son flexibles habitualmente, hay algunas que son rígidas, pero bueno, son más sensibles a las condiciones de aplicación, como decíamos, el soporte, la humedad, temperatura, etc. ¿Qué podemos impermeabilizar con cualquiera de ellas? Pues estructuras como aljibes, canales, presas, acequias, tuberías, balsas, galerías, lo que veáis. En industria química, cuando tenemos una agresión importante, como serían también en las EDARs, en las TAPs, cubiertas, etcétera, pues trabajaríamos con membranas poliméricas. Por comentar las cementosas, donde no hay agresión química, claramente. Y bueno, tenemos, aquí veis en naranja, ¿no? Es decir, los sistemas rígidos y los sistemas flexibles. Tenemos dos membranas que son rígidas, 501 y 531. Por decir así, la de gran diferencia entre uno y otro, primero es que la 531 es sulforresistente, está formulada con cemento sulforresistente, por tanto, ambas trabajan a presión directa e indirecta y, bueno, la 531 es apta para el contacto con agua potable. Las flexibles, aquí las tenemos, la 550 y 6100 FX, de esta hablaremos un poco más, ¿no? Sí que es cierto que ambas son cementosas. La primera es ya bicomponente. Aquí, bueno, al final que sea monocomponente hay menos riesgo de fallo a la hora de utilizar el producto por el operario, porque aquí hay que mezclar cosas y aquí no. Parece una tontería y una obviedad, pero es así. Las dos son elásticas y flexibles, como os decía. La 550, mira, tiene una desventaja que solo trabaja a presión directa. La 6100 FX tanto a presión directa como indirecta. Y bueno, ambas dos tienen certificaciones para el uso en agua potable. ¿Qué decir del 6100 FX como extra? Que tiene una puesta en servicio relativamente corta. Por ejemplo, para un depósito de agua potable, a las 72 horas podríamos cargarla con el propio agua de boca. Luego tendríamos también que decir el concepto de ecoeficiencia. La membrana 6100 FX es aligerada, es decir, tiene menos consumo para hacer la misma aplicación con respecto a la 550. Si no recuerdo mal, bueno, lo pone aquí, un 65% menos. El consumir menos material conlleva también, evidentemente, a generar menos huella de carbono. Hay menos material, hay menos fabricación, hay menos transporte, etc. Bueno, aquí veis, ¿no? Es decir, con Mastersil 6100 FX, solución cementosa para casi cualquier impermeabilización y para protección anticarbonatación. Este producto se aplica normalmente en 2 milímetros y nos equipararía a 20,8 centímetros de hormigones o de hormigón de altas prestaciones y en este caso, evidentemente, donde no hay una agresión química. ¿Dónde lo podemos emplear? Fijaros, no solamente en industria, sino también en piscinas. Evidentemente, en piscinas vamos a requerir posteriormente del solado con gresite o con baldosa, pequeñas cubiertas. Lo digo más que nada lo de las piscinas porque hay cloración. La cloración es ataque químico. Entonces, si lo protegemos con la baldosa, pues evidentemente ya no tiene ese contacto directo con ese cloro libre asociado que puede haber en el hipoclorito sódico, en la lejía que echamos o vertemos en la cloración del agua. Pequeñas cubiertas, como decía, protección exterior de depósitos y silos, protección de fachadas, protección de tuberías, tableros de puente. Podemos hacer impermeabilización de tableros de puente con membranas cementosas 6100 FX, apta para aglomerado asfáltico, por tanto, depósitos de agua potable, canales, presas, galerías, estructuras enterradas
y pequeñas cubiertas, ¿no? Normalmente aquí las cubiertas se suelen meter con malla de fibra para evitar fisuraciones de la membrana cementosa. Vale, cuando tengamos necesidad de prestaciones ya y de protección química de la propia membrana, hablaremos de membranas en base polimérica. El ataque químico, bueno, ya veis aquí los agentes químicos, sobre todo ácidos, pero bueno, álcalis, lo que sea, pueden llegar a lavar la pasta conglomerante del hormigón, dejando los áridos gruesos a la vista, ya se ven aquí claramente esos áridos gruesos a la vista, aumentando la porosidad y reduciendo las resistencias, evidente. Afectan al hormigón en masa, claro, y la incidencia es colateral en la corrosión de los armados. Bueno, aquí veis, por ejemplo, también lo comentamos en la anterior presentación, cómo se genera el ácido sulfúrico, por ejemplo, en una EDAR, donde el ácido sulfídrico en zona anaeróbica con el oxígeno de la zona aeróbica se convierte en ácido sulfúrico, que es uno de los agentes, digamos, químicos más agresivos que hay. No el que más, pero uno de los más, y además de los más comunes. Y aquí vemos, por ejemplo, el lavado del cemento por ataque químico. ¿Lo veis aquí, no? Veis un poquito la foto. Bueno, los productos orgánicos, ya comentamos, por tanto, las membranas cementosas son parcialmente permeables y, por tanto, no tienen buena resistencia química. Mediante la protección química, nuestro objetivo será evitar el contacto de productos químicos agresivos con el hormigón. Y para ello, como hemos dicho antes, aplicaremos membranas poliméricas. Importante, es decir, el correcto funcionamiento de una membrana o revestimiento de protección química no se puede alcanzar si no podemos ponerlo en servicio en las condiciones adecuadas. Imaginaros, es decir, oye, queremos utilizar una membrana polimérica, pero tenemos un 95% de humedad. Hombre, todos los productos no los podemos aplicar de nuestra gama. O tenemos una humedad residual del soporte alta, pues casi ninguno. Ya veremos que tenemos algunos. O requerimos una puesta en servicio en 3 horas, pues bueno, estamos muy limitados. Hay que saber los condicionantes a la hora de aplicar, las membranas poliméricas. Bueno, ¿qué le podemos pedir a una membrana impermeable? Pues le podemos pedir estas 9 cosas y algunas serán evidentemente en valor alto y otra en valor bajo. Evidentemente le buscaremos un valor de impermeabilidad bajo, presión de agua alto, nos interesa. Que tengamos una absorción del agua baja es importante. Que también la permeabilidad de los gases sea baja es importante, puesto que así no generamos ampollaje o burbujas en nuestra membrana. La resistencia química, hombre, se obvia, ¿no? Es evidente. Puenteo de fisuras, esto es una característica muy importante, por no decir la más importante, dentro de las que se le puede pedir una membrana de impermeabilización, y consiste en que, evidentemente, esa membrana se pueda mover con la fisura a una determinada anchura sin que se produzcan depresiones o agrietamientos de la propia membrana, y, por lo tanto, penetración del líquido o el fluido químico agresivo. Resistencias mecánicas, evidentemente, es decir, cuanta más prestación mecánica tenga, hablamos de resistencias al impacto, a la abrasión, al desgaste, más nos durará el sistema de impermeabilización. La adherencia, lo mismo, buscamos sistemas siempre adherentes, es decir, el soporte lo tenemos que preparar y si el producto en sí tiene muy buena adherencia y el soporte está bien preparado, la unión será monolitista, es decir, buscaremos el monolitismo entre la impermeabilización y la propia membrana, y el propio soporte. Porosidad, si tenemos poros en la membrana, mal vamos. Rápidamente o en un tiempo limitado tendremos penetración de los agentes químicos, ¿no? Y retracción, es decir, buscamos productos que tengan muy baja retracción. Está claro que los productos que puedan tener retracción son los productos cementosos y los poliméricos es muy raro que tengan retracción, pero bueno, el efecto es el mismo, es decir, un poco la retracción tira del soporte, reduce espesores de membrana y al final se producen pérdidas de adherencia, ¿no? Combinado con el bajo espesor, evidentemente más riesgo de penetración del líquido contaminante o la agresión química como tal. Bien, absorción capilar. Bueno, esto es claro, es decir, el agua es el disolvente, lo comentábamos al principio de la presentación, más poderoso que existe, o por lo menos el disolvente universal, y por lo tanto no lo deseamos en el hormigón. Todo, es decir, desde los propios gases, sales, álcalis, pueden ser disueltas en el agua y por lo tanto nos interesan productos que tengan una absorción de agua baja. Ahí veis la fórmula donde la absorción de agua junto con, es igual al coeficiente de absorción, son directamente por tanto proporcionales, multiplicado por la raíz cuadrada del tiempo.
hablamos un poco del tiempo, evidentemente, de exposición, en este caso. ¿Qué se le debe de pedir, por tanto, a las membranas? Valores bajos tanto del coeficiente de absorción de agua como de la propia, del resultado de la fórmula que sería la absorción de agua en sí, W mayúscula. En la propia normativa, la EN 1504-2, nos establece valores de absorción capilar de agua para su coeficiente inferiores a 0,1 kilogramos metro cuadrado hora elevado a la 0,5. Resistencia química. Bueno, resistencia química evidentemente es importante, ¿no? Las sustancias químicas pueden dañar las superficies de la membrana y pueden llegar, por tanto, al hormigón al entrar en contacto, ¿vale? Aquí veis un poco el efecto de lo que podría ser ese daño, digamos, superficial o inicial de la membrana, que en esta parte de aquí que veis en color amarillo podríamos decir que sería la simulación de la imprimación sobre el soporte y las oquedades o porosidad del propio hormigón, cómo se rellena con la imprimación. La imprimación es importante precisamente para aliviar y para rellenar esas oquedades y reducir consumos de membrana. Pero está claro que si tenemos un agente químico tenemos que saber a qué concentración nos está atacando a la membrana, a qué temperatura, mayor riesgo de ataque químico, y el tiempo de exposición. No es lo mismo un contacto de 2 horas, donde hay un protocolo de limpieza dentro de la organización, que un contacto por inmersión, pues un contacto permanente. Nosotros establecemos bajo la norma 13529 las resistencias a ataques químicos severos. Nuestros productos ensayan a una temperatura constante, 21 grados, aunque se pueden hacer excepciones y solicitaciones. Y luego establecemos clases en función del tiempo de exposición. Ya hemos fijado 2 variables, 3 días sin presión, 28 días sin presión y clase 3, 28 días con presión. Nos queda, por lo tanto, la concentración del ataque químico. Entonces, en base a la concentración que hemos contemplado, validamos la presencia o no de ampollas, de escamas, fisuración, cambios de color. Este es uno de los efectos principales que se pueden observar en el ataque químico. Pérdidas de adherencia, penetración de líquidos, reducción de la dureza. Al final, la dureza nos mide la posibilidad o no de penetración, con lo cual estarían un poco solapados estos dos conceptos, y por lo tanto la pérdida de efecto, ¿no? Protector, ¿no? Si hay reducciones de dureza del más del 50%, mal vamos, ¿eh? Las durezas que se tienen que producir, pérdidas de dureza, tienen que ser muy bajas, ¿no? Todo eso está estipulado y hacemos ensayos, tenemos nuestros propios laboratorios para ensayar cosas que no son habituales o que por lo menos no están ni siquiera controladas para nosotros. Nos vale también como base de datos. Capacidad de punteo de fisuras, lo comentábamos antes, una de las características más importantes, ¿no? La elasticidad nos da un poco la idea del comportamiento de la membrana en movimiento, digamos, lineal, ¿no? En deformabilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que elasticidad y flexibilidad son complementarias, pero no son lo mismo. La flexibilidad yo la mediría como la capacidad de deformación en diferentes planos, ¿eh? Veis ahí un poco cómo se ve en la figura, cómo torsiona, dobla, ¿no? la membrana y no se parte, ¿no? Bueno, lo que se suele hacer aquí es un ensayo de puenteo de fisuras, tanto fisuras estáticas o muertas y dinámicas o vivas, que, bueno, ya podéis ver que en la mayoría de las estructuras las fisuras que nos podemos encontrar son dinámicas, pero bueno. ¿Qué se hace con los ensayos de flexión estática? Pues bueno, se aplica el producto sobre el soporte solicitado, se cura en cámara climática durante 7 días a 23 grados y 50% de humedad residual. El revestimiento está sometido a 2000 horas a los siguientes ciclos, es decir, 4 horas de radiación ultravioleta a 60 grados y 4 horas de alta humedad a 50 grados. Y posteriormente se lleva a cabo el ensayo de flexión estática y se piden las fisuras. Entonces hay 5 clases, desde A1 a 5 y diferentes anchuras, desde 0,1 hasta 2,5. Es decir, nos interesan, por tanto, la capacidad de punteo de fisuras máxima, 2,5 milímetros. Hay membranas que nos dan estos valores, ¿no? En el caso de tracción dinámica, algo muy parecido, producto aplicado sobre el soporte solicitado, curado en cámara climática, también a 23 grados, 50% de humedad, hasta 7 días. El revestimiento nuevamente se somete a 2000 horas, a ciclos de 4 horas de radiación ultravioleta y otras 4 de humedad, de alta humedad, 60 grados la primera, 50 la segunda. Y se lleva a cabo el ensayo con un número de ciclos determinado y unas frecuencias
también establecidas. Y se miden las fisuras en base a notaciones B1, B2 y luego B3 a B4, comprendiendo el 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. En este caso, las fisuras pueden ser, evidentemente, desde 0,1 hasta 0,5 milímetros. Nos interesarán también que nuestras membranas aguanten los valores máximos de fisuración. Decía antes que la mayoría de las fisuras existentes en la estructura son este tipo, fisuras tipo dinámica. Bien, capacidad de punteo de fisuras bis frente a resistencias químicas. Bueno, aquí veis, por ejemplo, lo que sería a nivel molecular un entrelazado, una reticulación de un hidrocarburo con una gran saturación de enlaces y aquí un producto con baja saturación o reticulación. Aquí, evidentemente, es un producto que tiene menos movilidad porque las moléculas no tienen esa facilidad que tienen aquí, son los puntos rojos, no de moverse. ¿Cuál tendrá mayores prestaciones químicas? Bueno, se entiende que el que tiene mayores posibilidades de movimiento es porque tiene también mayores posibilidades de reacción, porque no está saturado, por lo tanto, diríamos que tiene menores prestaciones químicas. Pero bueno, luego hablaremos de algunas de las salvedades que tenemos en nuestro portafolio, como son las poliureas y otras nuevas, que nos permiten o nos dan resultados muy interesantes. Son flexibles y al mismo tiempo muy potentes químicamente, muy resistentes químicamente. Resistencias mecánicas, hablábamos antes, que es una de las características que se le pide a las membranas. Resistencia al impacto y resistencia a la abrasión y al desgaste. Aquí veis, es decir, podemos dar impactos a la membrana que se queden en la fisuración de la propia membrana o que puedan afectar tanto a la imprimación como al soporte, al hormigón. Nos interesan, por tanto, prestaciones o resistencias al impacto altas. En el caso de resistencia a la abrasión o al desgaste, evidentemente lo que nos provoca es reducción de sección o de espesor de la membrana y con el tiempo podemos llegar al propio hormigón, si no se tiene en cuenta, ¿no? Nos interesarán, por lo tanto, resistencias a la abrasión baja, o sea, altas, con valores bajos de desgaste, ¿no? Aquí hay los ensayos, lo decíamos antes, resistencia a la abrasión Taber es muy habitual y se mide el desgaste sometiendo a ciclos con un peso determinado de 1000 gramos y vemos un poco la pérdida de la capa de la membrana, o sea, de la propia membrana. En las cementosas, si se produce una reducción en miligramos de entre 500 y 3000 miligramos, estamos hablando de valores aceptables, y las poliméricas normalmente tienen valores por debajo de 500 miligramos en desgaste a la abrasión Taber, ¿vale? Y al impacto, pues lo mismo, es decir, al final trabajamos con clases o resistencias al impacto desde 4 Nm a 20 Nm. Nos interesarán, por tanto, valores, como os digo, altos, ¿eh? Vale, adherencia. Muchas propiedades de los productos vienen influenciadas por la adherencia del soporte, ya lo decíamos. Si tenemos una adherencia entre lo que sería el soporte y la membrana y creamos una interfase, perdemos el concepto de 100% adherido y, por tanto, perdemos el concepto de monolitismo, que podemos tener una discontinuidad y a medida que esto se va abriendo tenemos la interfase con una posibilidad de fallo en cualquier punto que nos, digamos, dificultaría la propia reparación, ¿no? Entonces, el soporte, para tener buena adherencia, hay que prepararlo, hay que limpiarlo, hay que evitar que haya productos como lechadas superficiales, etcétera. Y, evidentemente, si hay productos químicos ya de por sí en el propio soporte, antes de impermeabilizar, hay que trabajar mediante medios adecuados para eliminar estas sustancias contaminantes. Adherencia tras ciclos térmicos, la propia norma de reparación y protección del hormigón, 1504 lo recoge. Y bueno, aquí centrarnos un poco sobre todo en el ensayo pull-off, aunque tenemos también, se hacen ensayos de envejecimiento, de aplicaciones en exteriores con influencia de sales de hielo, etcétera, pero choque térmico. En el ensayo del pull-off lo que hacemos es ver un poco la resistencia a tracción de esas membranas. En el caso de las cementosas, una vez que han reticulado 28 días, y las poliméricas normalmente a los 7 días ya tienen esa reticulación, ese fraguado que se requiere, ¿no? Y en función de si los sistemas son flexibles o rígidos y si hay tráfico o no hay tráfico, pues establecen valores mínimos de resistencia a tracción de nuestras membranas, ¿no? Este es un ensayo que solemos hacer mucho en el departamento técnico y es bastante habitual que se solicite.
Las ampollas, bueno, aquí vemos ampollaje. Lo que está claro es que si tenemos ampollas y si encima la ampolla llega al propio soporte, pues porque no se ha recubierto, por ejemplo, bien con la imprimación, nos puede reducir el espesor de la membrana e incluso llegar a contactar, porque no hay, como os digo, esa cubrición del poro del hormigón al propio soporte y contaminarlo o agredirlo químicamente. Superficialmente nos puede reducir la sección, evidentemente, útil de la propia membrana. Y es un aspecto también, evidentemente, estético, pero bueno, no es el caso más grave, ¿no? Para que evitar ampollas en las membranas es muy importante el concepto de mezclado de los componentes, sobre todo en productos bicomponentes. Y el uso de la imprimación, ya os lo he comentado. Reducimos consumos, reducimos el riesgo de falta de cubrición por de diferentes densidades y viscosidades de los poros del hormigón y conseguiríamos, por lo tanto, buena durabilidad y menores consumos de la propia membrana. Y el concepto de retracción, pues bueno, hablamos lógicamente de conlleva la evaporación de los componentes volátiles durante el endurecimiento de la membrana y se puede producir, en el caso de las membranas cementosas, la retracción autógena, pues un cambio de volumen claro durante el fraguado. Al final, las consecuencias son las mismas. Es una reducción del espesor, tensión en el interior de la membrana, incremento de la porosidad, pérdida de adherencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos minimizar? Mediante la reducción del agua-cemento, en el caso de las membranas cementosas, y mediante el correcto curado, ¿no? En el caso de las resinas, pues bueno, trabajaremos o trataremos de trabajar con resinas no emplearemos disolventes y no usaremos o intentaremos reducir, en este caso, bajos contenidos en partículas, en componentes volátiles, BOX. El espesor, bueno, ya veis, es decir, cuanto más espesor, está claro que mayor durabilidad de la membrana. Normalmente cuando se aplican en 2 capas, la segunda suele ir en mayor espesor que la primera, a modo de seguridad, y bueno, a mayor espesor, menor afección de la porosidad, mayor cubrición de soportes rugosos, menor permeabilidad al vapor del agua y menor absorción, lógicamente, también del agua. ¿Qué membranas tenemos? Pues bueno, tenemos membranas epoxídicas, que son estas dos que veis aquí, membranas en base poliuretano y membranas en base poliurea. Los usos son parecidos, sí que es cierto que, como veis aquí, los consumos van incrementándose y sus prestaciones, desde la envase agua, que es rígida, a la poliurea, que es deformable con altas prestaciones mecánicas y químicas, bueno, ya veis que el consumo puede ir desde 0,5 a 2, y con posibilidad de formación o punteo de fisuras, ya veis, desde no deformable hasta por encima de A4, 1,2 milímetros. Yo diría que hasta A5 en este caso, pero bueno. La elongación, como veis, también en el caso de los poliuretanos y las poliureas, son muy altas. Y la gran mayoría son aptas para agua potable, exceptuando esta de aquí, que es la 310. Bueno, deciros que en la parte de abajo lo pone, que todas las membranas tienden a amarillear, pues bueno, sin cambiar o alterar las propiedades físico-químicas de la propia membrana, si no se protegen. Antes veíamos el mortero cementoso para impermeabilización de casi cualquier tipo de estructura sin agresión química. Aquí tenemos el otro producto, ¿no? Bastante, digamos, competente en cuanto a protección química, ¿no? Y versátil. Hablamos de un poliuretano bicomponente Mastesil M808, pero también para agua potable. Como veis aquí en las fotos, pues desde un depósito, desde un cubeto, etc. Tuberías. Volvemos a lo mismo, es decir, las condiciones de trabajo nos van a condicionar el uso de unos productos poliméricos u otros. La posibilidad de vertidos que se puedan dar durante el proceso de trabajo, que tengamos unos soportes húmedos, los tiempos de actuación o de trabajo reducidos, las atmósferas, por ejemplo, en espacios confinados agresivas, con poca ventilación y elevada humedad, pues nos pueden llevar a tener que cambiar de idea o de sistema. Por lo tanto, necesitamos productos que sean capaces de, por un lado, poderse aplicar sobre soportes húmedos, que tengan una rápida puesta en servicio. Evidentemente, cuanto menos tiempos de parada, mejor para el cliente, mejor también para nosotros. Y normalmente las resistencias poliméricas, las resinas poliméricas tienen elevadas resistencias químicas, pero no tienen esa tolerancia con la humedad del soporte. Hasta ahora. Es decir, aquí presentamos otra tecnología diferente. Antes hablábamos de
epoxis, poliuretanos, poliureas, híbridos. Bueno, hay una amalgama importante dentro de este mundo, pero el Solutec es un desarrollo nuevo dentro de la propia empresa y, bueno, podemos decir que se caracteriza por digamos, a nivel químico, una red interpenetrable de enlaces cruzados, bueno, al final una reticulación muy exagerada, muy saturada de la red molecular que mejora las propiedades generales del material. Entre las propiedades que podemos destacar del 7000CR tenemos la alta resistencia química y mecánica, la gran capacidad de punto de fisuras, no es gran, no es como una poliurea, está claro, pero tiene capacidad de punto de fisuras, alta tolerancia con la humedad del soporte, esto sí que lo destacaría claramente, resistencia a la temperatura, rápida aplicación y puesta en servicio y versatilidad en la aplicación. Lo podemos aplicar de manera manual y lo podemos aplicar por máquina de proyección, una máquina de proyección específica también, ¿no? El sistema se corresponde con una imprimación, también de tecnología Solutec, 7770, con un consumo bajo, y la membrana, como veis, también tiene un consumo medio. Veíamos desde 0,5 antes a 2, nos quedamos en torno a 1 kilogramo metro cuadrado en 2 capas. Tenemos 2 colores, gris y rojo, luego lo veremos en alguna transparencia, en un slide. Bueno, lo mismo, el color puede verse alterado por la acción de los rayos ultravioletas en el exterior, sin afectar a sus propiedades, ¿vale? Master-C 7000CR se puede aplicar sin imprimación, es decir, sin la 770 sobre el acero, si lo utilizamos en el caso de que tengamos hormigón, y lo podemos aplicar, como veis, en suelos, paredes y techos, ¿no? Lo hemos dicho antes, en interior, sobre todo en interior y exterior, al final el efecto de los rayos ultravioleta hace que pueda amarillar. Bueno, muy rápido. Aquí veis, es decir, si comparamos la capacidad de punto de fisuras con las resistencias químicas, los productos cementosos tienen baja resistencia química, son tolerantes con la humedad, como lo pone aquí, y tienen baja prestación a nivel de punto de fisuras. El resto de soluciones, epoxis poliuretanos al uso y poliureas, tienen mucha resistencia química, en este sentido bajamos, más las poliureas que evidentemente los epoxis, no son tolerantes con la humedad del soporte, pero tienen gran capacidad de punteo de fisuras, ¿vale? Aquí tenemos el hermano díscolo, porque se salta un poco la regla que seguiría en el resto de todos los productos en base de resina, y este sí es tolerante con la humedad del soporte, el 7000CR. Lo podemos aplicar, como veis, en la industria de DARS, por ejemplo, en pretratamientos, tanques de aireación, contenedores secundarios en industria, tuberías de conducción de residuos, plantas de biogás. Esto es también un sector muy importante donde se puede aplicar este producto. Si lo ponemos en un pentágono y cubrimos las 5 características fundamentales que se le pueden pedir a las resinas de impermeabilización, resinas poliméricas, 5 de los puntos extremos, de los vértices, estarían cubiertos por el sistema 7000CR, salvando un poco el punteo de fisuras que, en el caso de la membrana 689, la membrana de poliurea, tiene mayor capacidad de punteo de fisuras. Bueno, yo no lo veo realmente como un problema, porque tenemos buenas prestaciones químicas, lo vemos o tenemos también buena puesta o rápida puesta en servicio, con una aplicación rápida y sencilla, bien por medios manuales o por proyección con máquina específica y, sobre todo, tolerante con la humedad del soporte. Fijaros que ninguna de las anteriores, como veíamos, era tolerante con la humedad del soporte. Aquí veis algunas fotos. Aquí veis los 2 colores, el rojo y el gris. Bueno, aquí lo veis más gris que aquí. Seguramente aquí le ha dado un poco antes los rayos ultravioleta, pero al final tienden a convertirse en un color un poco más oscuro. Recuerdo porque esto es una planta de Unilever aquí en Vizcaya. Pero bueno, cubetos y depósitos, todos los que queráis. Hay más aplicaciones, pero estos son las habituales. Bien, bueno, hemos comentado un poco todo lo que sería el portafolio de soluciones. Si queréis, comentamos ahora los casos prácticos en base a referencias de obra. Y empezaríamos, por ejemplo, la de un canal, donde realizamos una prueba ya por el año 16, creo, de 1.800 metros cuadrados. Un canal seguramente para aprovechamiento energético del salto del agua en una central hidroeléctrica, bueno, donde había vegetación en las paredes, en las paredes y en el fondo, que reducían o producían pérdidas de carga, reducían el valor del coeficiente de la fórmula de Menin, y esto, pues, es necesario pues, acometerlo, evitarlo, ¿no? No sería el primer caso. ¿Qué hacemos aquí? Pues, bueno, lo primero, llevar a cabo una preparación del soporte mediante hidrolimpieza para retirar el hormigón degradado, los líquenes, vegetaciones que nos podamos encontrar en superficie.
Una vez retirada esta vegetación, vemos que hay fisuras que se han de tratar y los tratamos con masillas de poliuretano. Pasado esto, pasamos a llevar a cabo una regularización, ya que tenemos aquí el árido a la vista, es decir, ya el canal ha perdido esa regularidad, esa planitud, por decirlo así, en sus paredes, sino que requerimos de un flujo lo más laminar posible. Pues con esto lo conseguimos con un mortero de regularización 5300, en este caso 15 milímetros, puesto que el árido así lo pedía, ¿no? Para poderlo cubrir. Luego sellamos los encuentros pared lateral, pared inclinada base, con una capa de Mastersil 6100 FX de la propia membrana y en este caso utilizamos también para evitar fisuración fibra de vidrio, una malla de fibra de vidrio en esos encuentros. Y finalmente llevamos a cabo la impermeabilización. ¿Qué producto utilizamos? Bueno, producto cementoso, de rápido endurecimiento, aligerado y con capacidad de punteo de fisuras, como es el Mastersil 6100 FX. Aquí lo vais aplicando por proyección, ¿no? Y este es el resultado un poco del canal, una vez empleado. Una vez reparado e impermeabilizado, perdón. Bueno, impermeabilización de un depósito para agua potable. Bueno, tenemos un depósito también de hace unos cuantos años, pero interesante, puesto que eran 24.000 metros cuadrados, con 2 vasos, más o menos iguales. Ya se vio que nada más empezar a trabajar, uno de ellos perdía de manera importante agua y, bueno, se decidió trabajar con uno de ellos a nivel de impermeabilización y luego, posteriormente, el segundo con intervenciones previas, puesto que así estaba el depósito antes de empezar. Es decir, teníamos puntos singulares que acometer, teníamos, como veis, armaduras a la vista, teníamos nidos de gravas, teníamos que hacer las medias cañas, o sea, bueno, había una serie de cosas, que es lo que decíamos antes, como visión integral de la impermeabilización, que debíamos de ejecutar con diferentes tipos de productos, como se reflejan aquí, ¿no? Otro de los puntos críticos de este proyecto es el forjado, es decir, la parte o la cara inferior del forjado con material prefabricado. Al final veis cómo está, es decir, una vez que había entrado en carga, pues había procesos de corrosión inducidos. ¿Por qué? Por los 4, como comentamos en la primera presentación, 4 factores o 4 puntos importantes a la hora de iniciar el proceso de la corrosión: la presencia de humedad, oxígeno, cloruros, debido a los procesos de desinfección. Seguramente utilizarían cloro en la propia desinfección del depósito. Y bueno, oye, pues, ¿qué se decidió hacer aquí? Pues tratar de impermeabilizar la zona no contactada con el agua, con lo cual podíamos utilizar un producto rígido y con Mastersil, por ejemplo, 531. Aparte de regularizar, nos sirve también, como veíamos antes, para impermeabilizar. ¿Vale? Aquí tenemos las juntas que sí que estaban sometidas a mayor presión, sobre todo las que estaban en contacto con el agua, se trabajan con bandas aptas para el agua potable, y las juntas superiores, no habitualmente contacto con el agua potable, con masillas de poliuretano monocomponente, también aptas para el agua potable. Y finalmente se lleva a cabo la impermeabilización con lo mismo, es decir, con el producto, como veis aquí, seguramente aplicado también por proyección, debido a la entidad del proyecto, 6100 FX, que veíamos que es un producto aligerado, monocomponente, con capacidad de punteo de fisuras, rápida puesta en servicio, es decir, lo podemos cargar con agua potable a las 72 horas y, evidentemente, es apto para agua potable según certificación WRAS, ¿vale? Aligerado, nuevamente el concepto de coeficiencia, es decir, aquí es un producto que consideramos que anda dentro del rango de los productos sostenibles en cuanto a materiales de construcción, debido a que en esta entidad de 24.000 metros cuadrados conseguimos ahorrar un consumo de membrana de 25.000 kilos, 1.000 sacos menos de material plástico producido, 4.000 litros menos de agua, y, por lo tanto, también menos tiempos y menos recursos y menos costes de producción, de transporte, de descarga, de mezcla, menos huella de carbono, como decíamos anteriormente. Vale, rehabilitación integral de un decantador. Tenemos por ejemplo, una estación de tratamiento de agua potable. Es un proyecto también interesante, de 2015 nuevamente. Hemos hecho muchos más proyectos después, pero estos son muy claros y muy definitorios, ¿no? 1.500 metros cuadrados. Aquí hablamos, lógicamente, de un proyecto donde se contemplaba la reparación de las zonas más afectadas, el sellado de las juntas y la impermeabilización y protección de los paramentos. Vale.
como alternativa se barajaba o incluso se barajó la posibilidad de derrumbarlo, demolerlo y reconstruirlo nuevamente. Bueno, paramos un poco esa idea y empezamos a tratar el soporte como primer paso antes de llevar a cabo cualquier tipo de actuación con la hidrodemolición. Pero claro, esto lo vimos en la primera presentación, es un método muy selectivo, muy eficiente a alta presión de agua y descubrimos patologías que no se veían a simple vista, puesto que estaban debajo del hormigón, como eran, por ejemplo, bajo recubrimiento de armaduras, fisuración concéntrica en el anillo del hormigón, pérdida de sección de armado en los cercos de los canales y pérdidas de sección en armado a positivos en estructuras, en algunas de las estructuras. Es decir, hacía falta un refuerzo estructural también. Bueno, que pinchamos nuevo mallazo, lo reconstruimos con mortero fluido de altas prestaciones R4 5450 PG. Posteriormente aplicamos un inhibidor de la corrosión, que lo comentábamos en la presentación del pasado miércoles, un inhibidor migratorio de la corrosión en base silano, Masterprotect 8000 CI. Utilizamos la técnica del doble sellado para, mediante masilla y banda elástica, que nos da más seguridad a la hora del paso con la impermeabilización de estructuras. Y luego inyectamos con resinas de alta fluidez aquellas fisuras que nos habíamos encontrado con Master Inject 1360. Y luego recubrimos con Masterprotect 126 Grey, producto también comentado de la jornada anterior, que nos posibilitan tan solo 3 milímetros dar unas prestaciones ante barrera anticarbonatación de un hormigón de altas calidades equiparable a 28,2 centímetros. 3 milímetros igual a 28,2 centímetros de hormigón de buena calidad. Es un producto, yo creo que bastante interesante. Bueno, y lo que decíamos, como teníamos necesidad de refuerzo a momentos y a cortantes, pues utilizamos la fibra a cortantes y los laminados a momentos, en este caso a momentos positivos. La fibra de carbono, evidentemente, no se cuelga con tornillos ni se queda, no, hay que pegarla, adhesivarla con resina, que veis en color azul, en resina epoxídica, como sustentación. Y finalmente llevamos a cabo la impermeabilización y protección química. En la parte, digamos, inferior con el Master Seal M808 en base poliuretano y los tramos superiores en otro tipo de resina polimérica que es en base epoxipoliamida, aquí también para agua potable. Aquí lo veis en color azul, es la que además se tiene que poner para contacto con agua potable, Master Seal 391. Esta tiene mayores prestaciones que esta, evidentemente, y como esta está en la parte superior, pues es más que suficiente porque prevemos un menor contacto con agentes químicos nocivos. Otras actuaciones que se pueden dar en este tipo de industrias, pues bueno, regularización de cubiertas, digestor con Master Emaco 5300, impermeabilización de cubierta, digestor con sistemas Master Seal Roof, siempre hablamos de la palabra sistema, y veíamos antes que un sistema es una imprimación, una membrana y a veces un sellado, ¿vale? Master Seal M808 en cara inferior de forjado de digestor, sellado de juntas en decantador con banda Master Seal 930, sellado de juntas en cubierta de digestor con bandas también Master Seal 930 y sellado de fisuras, como veis, con masillas de poliuretano. Otro de los elementos claves y habituales en reparación y protección pues sería, por ejemplo, la reconstrucción de las zonas de rodadura de los decantadores. Es un elemento al final que sufre mucho. Tenemos el roce continuo de las palas a nivel del líquido que se está moviendo y, evidentemente, la presión que se ejerce en esa capa de rodadura, en ese motor y en esa estructura es muy elevada, ¿no? Entonces tiende a fisurarse y a romperse fácilmente. Pues demolimos toda la parte superior, pinchamos nuevo armado, encoframos y aplicamos un mortero de los que comentamos en la primera presentación de la gama Master Emaco T 1400 FR con fibras metálicas para facilitar, como veis aquí, unas prestaciones elevadas en muy poco tiempo. Estos morteros nos pueden dar 45-47 newton milímetro cuadrado en tan solo 2 horas. Es una barbaridad. Bueno, luego se hicieron juntas para evitar lo que sería la fisuración concéntrica que veíamos anteriormente. Y otro ejemplo muy claro y muy interesante es la protección química de cubetos en una siderúrgica de
Asturias, que bueno, yo creo que todos la conoceréis viendo la foto, pero en cualquier caso había un proyecto inicial con una poliurea, con un consumo de 2,2 kilos aproximadamente para generar un espesor de 2 milímetros. Y bueno, una obra muy emblemática, como si fueron 14, 20, 16.000 metros cuadrados, no es exactamente el rango, pero en este orden de magnitud. ¿Qué utilizamos nosotros como alternativa a la poliurea? Pues os veis ahora, es el Soluté, con un consumo de 1 kilo metro cuadrado, con una muy buena resistencia química y compatible sobre todo con prestaciones a nivel de humedad. Es decir, estamos en Asturias, estamos en la cornisa cantábrica, aquí llueve un día sí y otro también, entonces el tener la posibilidad de tener pocas paradas y admitir humedad en el soporte es importante a la hora de ejecutar los trabajos. Primer paso, bueno, el hormigón era poroso, estaba mal vibrado, tenía coqueras y se decidió pues, trabajar con hidrodemolición para ver cómo estaba por dentro ese hormigón y se vio que efectivamente, aparte de tener coqueras, tenía bastante porosidad, humedad dentro de los propios poros del hormigón. Entonces, lo primero que se empezó a hacer, aquí veis la imprimación del sistema, es espatularla. Bueno, esto es una matada, porque al final teníamos que mezclarlo con un árido fino y allanearlo. Es decir, todas las estructuras, todos sus metros cuadrados, allana. Es una barbaridad. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Pues bueno, primero optamos por la alternativa de la hidrolimpieza, no hidrodemolición, es decir, trabajar con menos presión de agua y hacer ensayos de adherencia. Entonces me acuerdo muy bien porque aquí me pasé unos cuantos días haciendo pruebas tanto de soporte como de membrana. Vimos que era competente, tenía prestaciones mínimas y más que mínimas para poder recibir la imprimación y posteriormente la membrana, y lo que hicimos fue solamente espatular aquellas zonas donde había coqueras y el resto de la imprimación la aplicamos a rodillo. Una vez que teníamos ya la imprimación dada, fijaros que tiene un tiempo de espera muy corto, no sé si os lo he comentado antes, pero de torno a 5 o 6 horas ya podemos volver a establecer o introducir otro producto encima, como sería la membrana Masterseal M790. Y nuevamente hicimos ensayos de adherencia para validar lo que previamente habíamos validado. Es decir, lógicamente, si aquí me da 1, aquí me dará algo más, newton milímetro cuadrado, puesto que tenemos más capas de producto encima. Esto fue validado y efectivamente se hizo así. Bueno, ya veis un poco cómo se aplica la membrana, ya veis el color gris, que aquí como está recién aplicado es más gris que aquí, porque aquí le está dando el sol. Me acuerdo además que esto fue en el 2019, hacía una temperatura muy agradable por aquí arriba y muchos días seguidos, ambas cosas raras, y lo aplicamos por proyección, es decir, la proyección con máquina específica nos posibilita trabajar en rangos de trabajo muy elevados, es decir, yo con esta persona hablábamos y me daba unos 500 metros cuadrados en 4 o 6 horas, es una barbaridad. Fijaros que evidentemente la superficie lo requería. ¿Qué conseguimos con 7000 CR? Por tanto, pues bueno, tolerancia con soportes húmedos, ajuste a los plazos por lluvia, tolerancia con soportes no absorbentes, capacidad de punteo de fisuras, el Soluté nos permite cierta capacidad de punteo de fisuras, alta resistencia química, como vemos, es decir, aquí es un proceso siderúrgico y químico claramente, y solución sostenible, volvemos al concepto sostenible o coeficiente. Aquí se aplican 12 toneladas o 12.000 kilos menos que el sistema propuesto de poliurea. O sea, esto al final es otro concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de optar por una solución u otra. Vale, bueno, ahora hablaríamos de las herramientas o de la herramienta, ¿no?, que tenemos a disposición vuestra. La comentamos el otro día y hicimos un ejemplo con el Online Planning Tool. Bueno, está a vuestra disposición. Simplemente hay que registrarse, es un registro gratuito, no os compromete a nada, no os vamos a estar dando el coñazo con correos para publicidad y marketing, no es el objetivo. El objetivo es que os registréis, hagáis proyectos y compréis el producto, está claro, pero de una manera, digamos, tranquila. En ese sentido, pues bueno, lo único que tenéis que hacer es, como os digo, registraros, escoger el escenario. Actualmente hay 12, 9 de ellos ligados al mundo de la reparación y protección del hormigón, 3 al mundo de pavimentos. La semana que viene haremos alguno de pavimentos. Pero bueno, al final, una vez que tú metes el escenario y metes lo que precisas, es decir, si voy a hacer una reparación, si voy a hacer una impermeabilización, juntas, etcétera, metemos las mediciones y se nos da una solución o, bueno, normalmente 3, la recomendada, la media y la estándar.
Esto es como un yogur, ¿no? El yogur del Corte Inglés o el yogur del Oroski, que me permitan esta salvedad las marcas comerciales, pero al final la que tiene mayores prestaciones y cuesta algo más para el proyecto o la más económica. Y finalmente, pues bueno, aquí se pincha, ahora lo veremos, lo que requerimos descargar, le damos un nombre al proyecto y lo guardamos en nuestra carpeta personal, carpeta que podemos modificar, quitar, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Os voy a hacer, si os parece, una demostración de la herramienta. Bueno, aquí tendríais, igual Javi os pone el link del Online Planning Tool a través del chat. Si no, ya veis que me he metido en Google y he puesto Online Planning Tool. Creo que veis lo que os digo. España, accedo aquí y me voy directamente a la herramienta Online Planning Tool. Bueno, está trabajando. Bueno, aquí estoy, ¿no? Bueno, me ha metido directamente. Bueno, aquí tendréis que registraros. Yo, como estoy registrado, me ha metido. Aquí tengo mis proyectos que yo voy haciendo. Cuando hago presentaciones, ya veis un montón. La cuestión es la siguiente. Voy a cerrar. Lo que os decía de los módulos. 1, 2, 3, 9 orientados al mundo de la impermeabilización, protección, etcétera. Y actualmente 3 apavimentos que esto tenderá a ir a más, a crecer, ¿no? Por ejemplo, si os parece, os voy a hacer un ejemplo de estaciones de depuradoras, por ejemplo, de aguas residuales. Vale. Y yo qué sé, digestor, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Vale. Meto este dato, voy al siguiente paso y digo, bueno, ¿qué me interesa de hacer aquí o qué tengo en el digestor de esta instalación? Pues bueno, tengo que hacer reparación del hormigón, tengo que hacer la regularización porque hemos visto que el hormigón está mal librado y hay oquedades, hay coqueras, nidos de grava, como veíamos antes. Tengo que hacer medias cañas, voy a poner todo, tuberías pasantes, fugas de agua, juntas de dilatación y la propia impermeabilización. Vale. Aquí veis un poco referencias de obra que puede haber al uso. Siguiente. Aquí, bueno, ya me veis, por colores me va metiendo cada campo y lo que tengo que hacer es rellenar. Oye, tengo un mortero tixotrópico o quiero utilizar un mortero tixotrópico de altas resistencias o de resistencias medias. Me vale con este. Como está en metros y la aplicación se hace en milímetros, yo te pondría aquí 0,025, por ejemplo, es decir, 2,5 centímetros de espesor. Y tengo 100 metros cuadrados, con lo cual tengo un consumo de mortero de 2,5 metros cúbicos. Vale, ¿qué más podemos poner aquí? Regularización, acabado en capa fina. Vale, pues tengo 1000 metros cuadrados. Vale, voy metiendo datos, como veis. Juntas con movimiento, pues 100 metros tengo de juntas con movimiento. Tuberías pasante 10 metros. Fugas de agua otros 10 metros cuadrados. Juntas de dilatación, pues 100 metros. Antes os he dicho, sí, medias cañas, perdón. Y luego la impermeabilización, por ejemplo, para soportes húmedos, que es lo más complejo, ¿no? Y tengo, por ejemplo, también mis 1000 metros cuadrados. Bueno, le doy al siguiente paso, pincho aquí y lo que os decía, solución de altas prestaciones, medias prestaciones y solución básica. Reparación, aquí me da acceso a las hojas de datos, es decir, a las fichas técnicas de cada producto y me va diciendo los productos con fotografías y la descriptiva de cada una de las soluciones posibles. Bueno, aquí si utilizamos la solución de medias o prestaciones, pues cambiará alguno. Yo qué sé, pues, por ejemplo, mira, el mortero para el media caña me pasa del 590 a un Master Seal a un Master Emaco. Vale, de acuerdo, pues eso sería, ¿no? Yo elijo la solución de altas prestaciones y digo, oye, ¿qué me interesa? Me interesan las fichas técnicas, me interesan las partidas de precios, claramente, los certificados europeos y nacionales, las declaraciones de prestaciones, información adicional no disponible anteriormente, toda la documentación previa, objetos BIM, si tengo descargados el software Revit, etcétera, ¿no? Y bueno, esto está cada día más en boga y dicen que es de obligado cumplimiento, lo será, pero está ahí. Es decir, nosotros creo que tenemos, en cuanto a objetos BIM, somos de las empresas con más desarrollo a nivel BIM que existe, ¿no? A nivel de este tipo de reparación, impermeabilización, etcétera, con productos en base a resina o productos cementosos. Y lo que hacemos es descargar la solución. Bueno, la voy a descargar, pero me dice, oye, ¿cómo se llama esto? Pues lo voy a llamar Collas. Lo voy a llamar ABC. Localización, Asturias. Y la empresa, pues Collas. ¿Vale? Guardamos. Y lo que me está haciendo ahora
es descargando, bueno, digamos, toda la documentación en un archivo ZIF. Aquí abajo lo está haciendo algo, debajo del señor este. Y aquí, vale. Esto tarda un poco porque como hemos cogido un proyecto muy completo, pues tiene mucho que pensar, pero vais a ver que está muy bien. Vais a poder descargaros un PDF con la solución. Todo lo que veis aquí del desplegable lo vais a poder ver después en el PDF. Vamos a abrir el documento. Bueno, te va a la carpeta ZIF, ¿vale? Y veis aquí desde la solución en PDF a los certificados europeos y nacionales. Pues imaginaos que tenemos aquí, por ejemplo, alguno, el de Real Decreto 140 para el Master Flex, Master SEAL sería 474, ¿vale? Fichas técnicas, todas las existentes, todas las seleccionadas por la intervención que tenemos que hacer. Los objetos BIM, fijaros todos los que hay en formato Revit. Si los tenéis, los podéis descargar. Partidas de precio, esto es lo más interesante, yo creo que para vosotros también, es decir, saber qué me cuesta cada cosa. Por ejemplo, imaginemos, vamos a coger el mortero S3000 CI de reparación estructural tixotrópico con inhibidores. Abro el Excel y vamos a ver. En breve nos aparecerá. Aquí veis, es decir, la descripción del producto. Aquí veis, ¿no? O similar, evidentemente, aquí habla, por ejemplo, de preparación estructural de hormigón de resistencias medias en 30 milímetros. Fijaros que yo había puesto 25, bueno, pues da la partida en 30, lo podéis ajustar, ¿vale? La descriptiva de lo que sería la partida. Y luego al final aquí, si veis un poquito, nos mete también la partida, digamos, aparte del material, la mano de obra. Hemos metido este valor, entonces lo podéis modificar y evidentemente te lo pone solamente en en unitario. Si tenemos 1000 metros, pues tendríamos que poner 1000, que es lo que habíamos definido en proyecto. No te lo traspasa al Excel, pero no me lo cambio ahora a 1000. A ver. Bueno, tendría que cambiarme, a mí no me deja cambiar. Ah, bueno, pues aquí, perdón, no ha habilitado la edición, perdonadme. Correcto. Entonces aquí pondríamos, en el Excel, si nos deja aquí 1000, y aquí evidentemente tendríamos la partida correspondiente a la reparación estructural, por ejemplo, ¿vale? Documentación técnica, nuevamente te accede a la ficha técnica del producto. Bueno, como veis, tenéis en el fichero zip que lo podéis guardar, lo podéis mantener, como digo, en vuestra base de proyectos, pues tranquilamente y sin ningún tipo de compromiso. Otra posible intervención que podemos hacer, por ejemplo, si me ocurre, para terminar ya, luego empezaremos con las preguntas que se hayan podido formular. Inicio, le vamos a dar inicio, yo qué sé, algo más sencillito, vaya, inicio. Vale, aquí inicio, correcto. Pues un cubeto, es decir, hoy vamos a un cubeto y ya veis que en un cubeto tenemos revestimientos para cubetos de contención secundaria. Pinchamos, ya veis que es una herramienta súper sencilla, la verdad. Reparación, no vamos a meter reparación, ya lo hemos visto antes. Bueno, podemos meter medias cañas, juntas y impermeabilización. Al final, claro, es un cubeto, aquí agresión química, seguramente nos pida datos o valores químicos, ya lo veis, ¿no? Medias cañas, 100 metros, y me dice, oye, vas a tratar las juntas, pero ¿qué tipo de contaminante o agente químico agresivo tenemos? Hidrocarburos, ésteres, yo qué sé, fuel oil, aldehídos, habituales, alcoholes, fenoles, isocianatos, aminas, lo que queráis. Mira, ácido sulfúrico, que os decía que era bastante común en la industria. Vamos aquí y tenemos 1000 metros, ¿vale? De ácido sulfúrico. Y lo mismo para la impermeabilización. Volvemos a pensar que lo que tenemos es no solamente que resistir a nivel de juntas, sino a nivel de impermeabilización con el ácido sulfúrico. Le pinchamos, le metemos aquí los 1000 metros y lo tenemos. Siguiente paso. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Bueno, aquí tenemos el sistema 7000 CR, la media caña la ha utilizado en la solución de altas prestaciones con el 590 y luego ha utilizado, fijaros, un rejunteo de altas resistencias químicas que no os lo hemos comentado hasta ahora, pero se llama Master Seal CR460. La imprimación del 7000 CR 770 y la propia membrana. Tenéis hasta vídeos ilustrativos y algunas fotos y objetos BIM. Luego volveríamos a guardarlo, descargando lo que queremos y tendríamos otro proyecto similar. Por no entrar nuevamente en lo mismo, pero sin más, aquí tenéis, como veo, como os digo, la cartera de proyectos, lo modificáis a vuestro gusto. Vale, esto sería en cuanto a Online Planning Tool. Comentaros que a través de esta, perdón, lo pongo en modo presentación,
A través de esta dirección de correo URL tenéis la página de Master Building Solution, la página digital, donde aparte de los objetos BIM, partidas de precios que las podéis descargar en los propios proyectos, tenéis blogs que vamos publicando habitualmente, tenéis los contactos pertinentes, bueno, el propio generador de Online Planning Tool, si tenéis alguna duda, directamente se nos lanza al departamento técnico para hablar con nosotros. Tenéis seminarios que hayamos podido impartir que no estén registrados o no estén previstos en estas jornadas y referencias de obras. Esto también es interesante porque podéis tener un proyecto concreto y conciso y por lo menos ver si hay algo similar en el mercado o hecho por nuestros productos o con nuestros productos que os pueda servir. Básicamente eso. Aquí tenéis, bueno, cursos temáticos, como veíamos, y nada. Yo con esto creo que por mi parte he terminado. Yo agradeceros el tiempo, los 90 minutos creo que casi exactos y la chapa que os he podido ocasionar. Espero que por lo menos os haya servido de utilidad, ¿no? Gracias. Vale, Gracias, muchas gracias, Sergio. Sergio. Sí. Pues, Muy bien. bueno, Carlos, si te parece, no ha habido ha habido alguna pregunta de la herramienta que se ha ido contestando sobre la marcha. Yo simplemente, si te parece, por cerrar un poco por nuestra parte, pues nada, Sergio, agradecerte y creo que ha quedado bastante claro el tema de cómo la herramienta nos permite de una forma muy, muy sencilla aunar y aplicar todo el conocimiento que hemos ido viendo en estos dos primeros cursos, tanto de reparación de hormigón como sellado de juntas. Hemos ido metiendo muchos contenidos que sabemos que es difícil ir asimilándolo todos y ensamblándolos todos, pero con la herramienta, ya veis que en 5 minutos puedes hacer sacar toda la información que necesitas para un proyecto, incluidas las partidas, y teniendo en cuenta todo lo que es el tema de reparación, sellados de juntas, incluso protección del hormigón, impermeabilización ante agentes químicos, etcétera. O sea que, bueno, os invito a utilizarla y en cualquier caso tenéis también nuestros datos, que nosotros ya sabéis que lo que solemos preferir es que cuando tengáis algún caso de alguna actuación donde os podamos ayudar, nos llamáis y estamos encantadísimos. Y por mi parte, nada más. Sergio, si tú quieres comentar alguna cosa. Lo mismo, es decir, tenéis el contacto de cualquiera de nosotros. Nuestra labor, nuestro trabajo es ese, es decir, ayudaros en la medida de lo posible en cualquier tipo de duda que se os pueda generar en vuestro día a día. Yo llevo todo el norte, os tengo cerca. Cualquier cosa presencial que requiráis, una visita de obra porque tenéis un proyecto o lo que sea, a vuestra disposición. Y agradeceros nuevamente el que estéis, que la semana que viene volveremos a estar. En este caso hablaremos de pavimentos. El ponente volveré a ser yo. Y cerraremos la última semana de mayo con, si no recuerdo mal, Javiera, nos queda pavimento, sí. E impermeabilización de cubiertas en industria. Eso, impermeabilización de cubiertas en industria, eso es. Gracias. Pues gracias a todos. Vale. Muchas gracias, entonces, Sergio, Javier, por la presentación. Ya sabéis, estáis todos invitados a participar en las dos próximas jornadas que nos quedan para completar el ciclo, pavimentos continuos, impermeabilización de cubiertas. Os animamos a que visitéis la página web y os inscribáis. Con respecto a esta sesión, compartiremos la sesión grabada a través de nuestro canal de YouTube y compartiremos las diapositivas con todos los inscritos. Así que, bueno, reiterar mis agradecimientos a Sergio y a Javier, a todos los que habéis participado en esta sesión, esperando que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la siguiente. Un saludo y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao. hasta luego.